Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, segunda carta, capítulo 4. Segunda a Corintios, capítulo 4. Leamos los versículos del 3 al 6. Segunda Corintios 4, del 3 al 6. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Rogamos al Señor una vez más que Él bendiga esta lectura y exposición de su palabra. El versículo inicial de nuestra exposición es el 3. El apóstol Pablo está haciendo una aclaración. Como he estado explicando desde que iniciamos la serie, que la carta entera es una defensa del ministerio del apóstol Pablo, es posible entonces que algunos estuvieran acusando al apóstol Pablo porque el resultado de su predicación no daba lo que supuestamente debería dar. Porque él dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto. Y él explica que por más que él predique la verdad y exponga la verdad de las Sagradas Escrituras, habrá quienes se opondrán y no creerán. Esta es una realidad. Hay gente que se perderá. Hace 8 días estábamos viendo que muchos que han tergiversado la palabra de Dios, que la han adulterado, a veces tienen una motivación que pudiera llamarse buena, porque quieren alcanzar a muchos, y piensan que para alcanzar a muchos tienen que variar el mensaje o los métodos. Entonces por eso les digo que pudiera ser que alguien esté criticando, si ustedes lo hacen de esa manera, si solo hacen eso, que se reúnen, tienen unos cantos y Biblia y ya, y no hay más actividades, no van a captar muchos. A la gente no le gusta eso. Nosotros entendemos que lo que sucede en el culto a Dios, al que tiene que gustarle es a Dios. Y que las almas tienen que ser enfrentadas con la verdad del evangelio. Y que tenemos que reconocer también que para algunos ese evangelio seguirá encubierto porque se perderán. El universalismo no es bíblico. No sé cuántos habrán escuchado sobre esto, pero hay quienes dicen que al final todos serán salvos. Y realmente eso se desprende de los que piensan, Cristo murió por todos, todos serán salvos. Cristo murió por su iglesia
y su iglesia será salva. Y esta realidad debería hacernos temer. La realidad es que hay quienes se perderán. Nuestro evangelio está encubierto. ¿Para quiénes? Entre los que se pierden está encubierto. ¿No le causa eso a usted temor? ¿Cómo sabe usted que usted no está dentro de los que se pierden? Por eso el tema de hoy es importantísimo. Porque al final de esta predicación usted debería poder responder esta pregunta. ¿Está para usted el evangelio encubierto todavía? Porque si el evangelio para usted todavía está encubierto y no lo entiende, entonces usted se pierde. Si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Y aquí vemos la labor del enemigo descrita de Satanás en el versículo 4. Dice, en los cuales, los que se pierden, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Bueno, ¿quién es este que está describiéndose aquí, el Dios de este siglo? Ese es Satanás. Hay dos citas más que nos servirían para confirmar que esto es así. 2 Timoteo 2:26. Hablando precisamente de los que se oponen, dice, y escapen del lazo del diablo, en el cual están cautivos a voluntad de él. Y el libro del Apocalipsis en el capítulo 12, versículo 9, describe a aquel dragón, a Satanás, como el que engaña al mundo entero. Entonces sí, tenemos que saber que hay un engañador y que ese engañador está en el negocio de cegar el entendimiento. Sin embargo, si prestan atención, vea que dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Entonces debemos detenernos y estudiar bien esta ceguera, porque los incrédulos son culpables de su incredulidad. Los incrédulos son culpables de su incredulidad. Aunque Satanás está en esa labor de, como vamos a ver dentro de poco, de entorpecer, de obstaculizar, de hacer desviar y tropezar, y todo eso es diabólico, satánico, las tentaciones, etcétera, no podemos culpar a Satanás, porque los incrédulos son culpables de su incredulidad. Vean que dice que Satanás, el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos. Nosotros no estamos diciendo que los incrédulos son tontos en todo aspecto, que su entendimiento es malo en todo aspecto. No. Los incrédulos lo que tienen es incapacidad de entender el evangelio. Y no solo no pueden entender este evangelio que es poder de Dios para salvación, sino que no quieren venir a Cristo. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 30. Las palabras de Cristo. Versículo 40, disculpen. Juan 5:40, dice el Señor, y no queréis venir a mí para que tengáis vida.
Eso es importante establecerlo porque esa es la condición de los incrédulos. No queréis venir a mí para que tengáis vida, de lo cual se aprovechará el Dios de este siglo para enceguecerlos aún más. En el mismo Evangelio de Juan, capítulo 3, el versículo 19, nos describe la condición del ser humano. Juan 3:19. Jesucristo habla otra vez y dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Queda muy claro aquí, la luz vino al mundo. ¿Quién es esa luz? Nuestro Señor Jesucristo. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y ahí está la razón, porque sus obras eran malas. Esto es bien importante establecerlo porque nosotros, nuestra naturaleza pecaminosa, que es dada a excusar el pecado, tendemos a decir, pobrecito, pobrecito que Satanás lo tiene cegado a voluntad de él. No cree, no quiere creer, no quiere venir a Jesús, no quiere venir a la luz. La condenación es entonces merecida para todos porque todo incrédulo ama las tinieblas en las cuales vive. Siendo esas tinieblas la ignorancia, siendo esas tinieblas el error que ha abrazado, siendo esas tinieblas el pecado que ama y al cual se aferra. Si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, los cuales entonces rechazan la luz de Dios, no quieren venir a Cristo, aman el pecado en que viven. Y todo esto lo va a aprovechar Satanás. ¿Cómo actúa el maligno? Una ilustración. Las ilustraciones a veces nos ayudan para recordar de qué se trató el sermón. Niños, por lo menos pónganle atención a la ilustración para que su papá le explique y le recuerde después cuál fue esa ilustración. El ejemplo nos lo da la naturaleza, las estrellas. ¿Sabían que hay miles de estrellas? Pero nosotros, si estamos en una ciudad donde hay luces artificiales y muchos edificios, no podemos ver esas luces. No las podemos ver. San José no tiene tantos edificios altos, pero aún así ahí ya no se puede ver el cielo y observar las estrellas. Hay muchas luces artificiales que no le dejan ver más allá y además los edificios tapan. Entonces no es que las estrellas no estén ahí, no las podemos ver por esas condiciones. Satanás hace algo parecido. Él va a poner luces artificiales para que no veamos la verdadera luz. Y Él va a poner obstáculos de edificios, por más hermosos que sean, que no nos dejan contemplar el firmamento. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Así como un hombre tiene que entonces apartarse, irse a esos lugares, espacios abiertos, ojalá en el campo, para buscar ese lugar donde sí podrá contemplar la luz que le brinda la luna y las estrellas. Así tendrá y así necesitará el pecador apartarse de tanta luz artificial de este mundo. Pero la gente prefiere estas luces
artificiales que la belleza de ir a contemplar las luces que Dios creó y que puso en el firmamento. ¿Cómo son los obstáculos, esos edificios que nos impiden ver el firmamento, la luz que Dios puso allá? Uno de los peores obstáculos, de los peores, si estudiamos con detenimiento las enseñanzas de Jesucristo y sus apóstoles, uno de los más terribles impedimentos para ver las cosas como deben verse es la confianza personal. Confiar en uno mismo. Y sin embargo, ese es el enfoque de las predicaciones falsas de hoy en día. Se centran en el hombre y en lo que el hombre puede hacer supuestamente. Pero lo que pasa es que, como dijo un predicador, para los justos, para los que se creen justos, no hay buenas noticias. Los tres relatos de los evangelios, Mateo 9:13, Marcos 2:17 y Lucas 5:32, los tres evangelistas registran estas mismas palabras de Jesucristo: no he venido a llamar a justos. Entonces ese es un terrible obstáculo para que usted entienda el evangelio. Si usted no entiende que usted no es justo y se cree justo, porque no hay justo ni aún uno, Romanos 3:10. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay ninguno bueno. Entonces el primer obstáculo y el más grande es su concepto de usted mismo. No sé cuánto tenga usted de ir a una iglesia o a esta o a cualquier otra, pero ese es el mayor obstáculo para que usted entienda verdaderamente el evangelio, el concepto que usted tiene de usted mismo. Usted se cree bueno. Y si usted se cree bueno, el evangelio no es para usted. Si usted se cree bueno, déjeme decirle, no hay esperanza para usted. No puede ver. El evangelio es descrito aquí como esa luz. No puede ver la gloria, dice, la luz del evangelio de la gloria de Cristo. La gloria es el brillo. No puede ver esa luz. Por eso que les estoy diciendo, por tantos obstáculos que ha puesto Satanás, y el primero, el que él le ha ayudado a usted a construir, es su confianza personal y el sentirse usted que es bueno. Porque no va a poder sentirse necesitado del Salvador hasta que usted se dé cuenta y reconozca: no soy bueno, soy todo lo contrario, un quebrantador de la ley de Dios. No hay en mi corazón amor, no hay en mí mismo bondad. Y por otro lado, está llenando Satanás de pensamientos, de filosofías que vienen y van, y de entretenimientos. Muchas veces hemos afirmado y aclarado que nosotros no estamos diciendo que la Biblia condene el entretenimiento o divertirse. Es que no es eso lo que estamos diciendo. Pero es claro para todos, y debería ser para ustedes, cuánto usa Satanás el entretenimiento y la diversión para impedir que las almas tengan ese espacio de reflexión y se consideren a sí mismas como debe ser, ese espacio de apartarse de la ciudad llena de luces artificiales y edificios e irse a esa soledad en la que podrán ver las cosas como son y el firmamento que Dios hizo. Y sentir la pequeñez suya como ser humano, porque esas cosas nos ayudan. Y yo no estoy hablando de algo literal, aunque es hermoso ir a ver las estrellas. Espero que me entiendan que no es eso. Es ese espacio de soledad y de reflexión personal que le hagan ver, como repito, su pequeñez ante la grandeza de Dios y su gran necesidad. Pero estamos tan llenos de actividades y de juegos y de cuánta cosa hay
que en sí misma no es mala, que eso es lo que está usando Satanás para enceguecerlos. Demasiado Facebook, demasiado Instagram, demasiado todas las redes sociales, demasiado Internet. Ahí está el Dios de este siglo, cegándoles el entendimiento a los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Y este Evangelio, según dice el versículo 5, dice así: no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Pero vean entonces el centro y el enfoque del mensaje de Dios. ¿Qué hay que predicar? ¿Qué tienen que predicar las iglesias? A Jesucristo como Señor. Jesucristo no es que hoy sí vamos a hablar un poquito de Él. Jesucristo, el centro de todo, el centro de nuestra adoración. Y como les decía hoy hace 8 días, así es como debemos evaluar la predicación. Si fue buena o no es que tanto de Cristo me mostró. Y aquí dice, predicamos a Cristo como Señor. Una vez más les recuerdo el significado de esa palabra Señor. Dueño y amo. Amo y dueño es Jesucristo de todo. Como dice Colosenses capítulo 1, versículo 16, todo fue hecho por medio de Él y para Él. Eso significa que Él es Señor. Todo fue hecho por medio de Él, del Hijo eterno de Dios y para Él. El versículo 6 dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Hay un cierto conocimiento parcial de la gloria de Dios en la creación. Si usted es observador y mira lo que Dios ha hecho, montes y valles, vegetación preciosa, plantas diversas, árboles hermosos, ríos, mares y toda clase de animales. Pongamos atención a las predicaciones de la tarde en la creación. Ustedes y yo, ahí tenemos el primer testigo en nuestra contra si no damos gloria al Creador. Hizo producir de las aguas peces tan diversos y animales que, como a veces digo yo, los hizo Dios solo para verlos Él, porque nosotros no los podemos ver. Maravillas del mar, las aves de los cielos, los mamíferos del campo, el ganado, los insectos también, todo maravilloso. Y todo eso muestra en parte la gloria de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios, dice el Salmo, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Sin embargo, ese conocimiento de la gloria de Dios es parcial en la creación. Aquí se nos dice que lo que necesitamos es poder verlo en la faz de Jesucristo. Y es así porque este conocimiento es espiritual. Si usted fuera ciego físicamente y no puede ver las maravillas de Dios, aún así esto es buena nueva para usted. Aún así usted podría, aun siendo ciego físicamente, ver la gloria de Dios, la luz de Jesucristo. ¡Qué maravilloso esto! Y aún si fuera sordo y no le puedo hablar en este lenguaje, pero me puedo comunicar en señas con usted, le puedo hablar de un glorioso Salvador. ¿Me entienden que no es algo físico, material?
Y aquí nos dice, por ejemplo, el versículo 6, que Dios, quien fue el que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, Génesis 1, que es Él el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Saben que la faz, ¿verdad? El rostro, la cara de Jesucristo. Pero entonces va la pregunta, ¿usted lo ha visto? ¿Usted ha visto la faz de Jesucristo, el rostro de Jesucristo? ¿Ven cómo esto es espiritual? Este versículo me dice que Dios hace algo en el corazón para que se ilumine el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero mis estimados, ni ustedes ni yo hemos visto al Hijo de Dios, no lo hemos visto físicamente. ¿A qué se refiere entonces? Cristo Jesús, el Hijo eterno de Dios, nos es presentado en la Sagrada Escritura, en sus oficios. Y una y otra vez se nos enseña en la palabra de Dios de principio a fin los oficios del Señor Jesucristo. Como profeta nos trajo las palabras de Dios y no solo nos habló las palabras de Dios, sino que Él mismo Jesucristo es la palabra de Dios encarnada. Por eso se le llama el Verbo de Dios, la palabra de Dios. Y si usted lo ve así, está viendo la faz de Jesucristo. Se muestra ahí en su ministerio profético, que nos habló y Él mismo es la palabra de Dios. En su ministerio sacerdotal, el sacerdote es el que hace la función de mediador. Y la Biblia nos dice claramente que hay un único mediador entre Dios y los hombres. Y al ponerse Jesucristo entre Dios y los hombres, ¿y cómo lo hizo? Porque Él se hizo como nosotros para poder ser mediador. Se hizo ser humano. Mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. Y si usted lo ve así, lo entiende así, quiere decir que va teniendo conocimiento de la gloria de Dios en la faz de su Hijo. Y Él tiene que ser visto como rey. El rey del pueblo de Dios. El rey conquistador. No ese Cristo que se predica ahí, que parece que anda rogándole a los pecadores y que lo dibujan hasta con lágrimas por ahí. Que está rogándole a usted que no sea tan malo. Nosotros vemos a un rey conquistador en el Mesías. Él viene con todo derecho porque Él dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id. Entonces Jesucristo manda a sus discípulos con esa autoridad conquistadora. A la iglesia le falta mucho entender esto, que nosotros tenemos dado de Cristo una autoridad de llevar este evangelio que conquista. Tenemos que conquistar los terrenos satánicos y hacer de este mundo el reino de Dios. Ya lo es, Dios es dueño de todo. Pero la expansión del reino de Cristo es el entendimiento de quién es Cristo y de que Él reina sobre todas las cosas. Y si Él es nuestro rey conquistador, siendo nosotros o habiendo sido nosotros enemigos suyos, este misericordioso rey viene y nos pone las condiciones de paz. Y ahora hay paz. Paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por la sangre derramada en la cruz. Ahora hay paz. Ahora los que éramos enemigos somos súbditos de su reino. Si esas cosas las entendemos al respecto de Cristo, vamos viendo la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero lo que pasa es que Jesucristo en todo su ministerio no es solo su ministerio como verdadero hombre, como Él se llamó a sí mismo, Hijo del Hombre, sino que Jesucristo es claramente enseñado en la Biblia como Dios. Romanos 9:5 nos dice que aunque Él vino, según la carne, de la descendencia
de Israel es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. Romanos 9:5. Deberíamos ustedes y yo memorizarlo. Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Ese es Jesucristo. Y la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 3, nos dice: la vida eterna se nos manifestó. Estaba con el Padre y se nos manifestó la vida eterna. Pero después él concluye su carta diciendo, primera de Juan 5:20, y nosotros estamos en el verdadero. Él es la vida, el Dios verdadero, y la vida eterna es Jesucristo. Juan 5:20. ¿Y a quién esperamos nosotros, los cristianos? ¿A quién esperamos que venga? El apóstol Pablo le dice a Tito que esperamos a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tito 2:13. Ahora, con estas cosas que he dicho, usted pudiera ir evaluando si en usted ha resplandecido en su corazón la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de su Hijo Jesucristo. ¿Cómo despiertan los pecadores a este evangelio? ¿Cómo sus entendimientos son iluminados? Primero dice que es Dios, así como en la creación, sea la luz, y fue la luz. Y así ocurre. Un día Dios dice a aquel pecado, sea la luz en ese corazón oscuro, y la luz se hace para darle entendimiento de quién es Jesucristo. Es Dios, primero que todo es Dios. Como lo hizo en el inicio del mundo, lo hace en el corazón de los suyos. Y si Dios hace eso, si Dios hace que su oscura mente, que no entendía la verdad sobre Cristo, llegue a verlo a Él como Él es, entonces usted va a atender a lo que dice el Salmo 2:12. Veamos el Salmo 2, versículos 11 y 12. Este es el mandato. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. ¿Y eso qué significa? El versículo siguiente lo explica. ¿Cómo se sirve a Jehová con temor y nos alegramos en él con temblor? De esta manera: honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. La Biblia dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Y se refiere a que usted no puede poner su esperanza en un hombre. Si Jesucristo fuera meramente un hombre, usted se condena. Bienaventurados todos los que en él confían. Bienaventurados todos los que confían en el Hijo de Dios, Jesucristo. Y hay otra traducción que dice así: besad al Hijo para que no se enoje. Lo que se quiere dar a entender es su reconocimiento de quién es el Hijo de Dios, que Él es verdadero Dios y verdadero hombre. Esa postración ante Jesucristo la ha tenido usted. Hoy mismo se postra usted, no le digo físicamente, ¿tiene usted un corazón postrado ante el Señor Jesucristo? Porque si usted no ha visto la faz de Jesucristo como debe verla, no ha visto en la faz de Jesucristo la gloria de Dios, quiere decir que para usted todavía el evangelio está encubierto. Pero nosotros empezamos esta meditación diciendo: si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. El Espíritu Santo capacita al ser humano para ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Quiero llevarlos al Evangelio de Juan, capítulo 14.
leyendo Juan 14 a partir del versículo 7. Las palabras de Jesucristo nuestro Señor. Le dice Jesucristo: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Un alto. Primero Jesucristo está diciendo a muchos: no me conocen. Si me conocieseis. Y ahí pone la condición. El que lo conoce a él, entonces conoce a su Padre y ya lo conoce. Pero entonces hay uno ahí que no entiende este lenguaje. Versículo 8. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. ¿Quién es el Padre? ¿A quién se refería Felipe como el Padre? Pues a Dios. Y Jesús le responde, versículo 9. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Si nosotros entendemos que el Padre es Dios, podemos entonces en este versículo leer Dios donde dice Padre. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Sería lógico? Si nosotros entendemos que aquí Padre significa Dios, pudiéramos leer el versículo 9 así. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto a Dios. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos a Dios? Es el Espíritu Santo el que capacita al ser humano para ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Si usted es creyente, aunque usted ya ha visto la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, tengo otra ilustración que pudiera ayudarle en su vida cristiana, creo yo. Y es por la cual quería que cantáramos ese himno, Sol de mi alma. El sol, hay días que está o hay días que no está. Eso es así, es correcto. No, el sol siempre está, pero no siempre lo vemos. No siempre vemos. Nosotros vemos al sol por su efecto, pero hay días nublados. Las nubes nos impiden ver el sol. En este mismo capítulo habíamos visto la vez anterior, por ejemplo, leo los versículos 7 al 9, dice: pero nosotros tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Esos son días de nubes. No puedo ver el sol, pero el sol está. Las nubes no nos dejan ver el sol. Pero la fe verdadera que el Espíritu Santo engendra en el corazón de los cristianos, nos capacita para ver a Cristo aún en tiempos de adversidad y de tribulación. La esperanza que tenemos es un día ver a Jesús. Yo sé que un día te veré, dice ese canto, y en tu presencia descansaré. Pero para poder cantar eso de corazón, usted tiene que haber visto a Jesús realmente, como debe ser visto. Usted tiene que haber visto la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Que Jesucristo es ese sol, lo podemos leer en la profecía de Malaquías, capítulo 4, versículo 2. Hoy yo lo leo para ustedes, mis estimados.
Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, esos son los creyentes, a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. ¿Qué lenguaje más precioso, poético y precioso? Si usted teme al nombre de Dios, usted es de estos para los cuales ha nacido el sol de justicia. Usted ha visto en Jesucristo, en su faz, la gloria de Dios. Pero como digo, habrá días de terribles nubes y de tempestades. Pero la fe le hará decir, bueno, hoy no veo nada de luz, pero ahí está mi sol. No lo puedo ver, pero Él está ahí. Ese es nuestro vivir por fe diario. Porque como vemos ahí en la profecía de Malaquías, esto nos lleva al gozo. Cuando Dios, por su palabra, cuando usted sigue a Cristo de verdad, por su palabra, Dios le muestra más y más de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y eso hace que usted se deleite. ¿Cuál es la comparación ahí? Y saltaréis como becerros de la manada. Si no lo ha visto, busque videos de corderitos o de becerros jovencitos, la alegría que tienen en el campo. A eso somos comparados. Pero el cristiano hoy en día ya no se deleita en Cristo y en la gloria de Cristo porque está, como decía, atrapado en las garras de ese que anda encegueciendo el entendimiento. Cuidémonos. Hay muchas cosas bonitas en este mundo, sí, claro que sí. Y hay cosas buenas, claro que sí. Pero si usted no puede cada día como avanza ver más y más la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, tema. Y si usted no sabe responder todavía a la pregunta que hice al inicio, si usted está en este grupo, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Pero si usted no entiende todavía por qué estos se exaltan tanto y le dan tanta importancia, y Biblia, y más Biblia, ¿qué será? Si para usted todavía está encubierto el evangelio, ¿qué va a hacer? ¿Se va a alzar de hombros y va a decir, es que yo soy así y ellos son de esa manera? Esto no se trata de su manera de ser. Esto se trata del destino de su alma. La única solución que yo le puedo decir es expóngase, busque la palabra de Dios, lea la palabra de Dios, escuche la palabra de Dios enseñada y predicada, hágalo constantemente porque ese es el medio por el cual Dios hace que resplandezca la luz en un corazón que está todavía en tinieblas. Aproveche lo que hay aquí, predicación de la palabra de Dios. Porque hay miles y miles reunidos en otros lugares, hicieron el esfuerzo de ir ahí, pero salieron tan a oscuras como entraron. No hubo una exposición clara que le hiciera ver al pecador su gran necesidad que tiene del Salvador. Para terminar, voy a leer el fragmento sobre el cual hemos meditado hoy. Primero Corintios 4, del 4 al 6. Del 3 al 6. Si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones
para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Que así sea. Oremos. Dios maravilloso, Dios santo, nos acercamos a ti habiendo leído tu palabra y habiendo meditado en ella. Y te pedimos perdón. Te suplicamos, perdona nuestras negligencias, nuestros descuidos. Cuando caemos presa del enemigo que quiere entorpecer, no quiere que veamos cuán glorioso es tu Hijo Jesucristo y quiere impedir que las personas entiendan el Evangelio. Ayúdanos a tomar las decisiones correctas y hacer los cambios necesarios, a abandonar todo aquello que puede estar usando Satanás, el Dios de este siglo, para cegar el entendimiento. Oh Señor, solo tú sabes cuáles aquí todavía son incrédulos en su corazón. Solo tú sabes quiénes son verdaderos creyentes en Jesucristo. Pero envía a tu Espíritu Santo, envíalo con poder para inquietar las conciencias y que las almas vengan al Salvador Jesucristo, único camino hacia ti. En tu Hijo Jesucristo oramos y suplicamos. Amén.